Bueno, Carolina Oribe, como psicóloga, acaba de abordar un tema importante. Me gustaría, sí, bueno, podemos hacer un resumen y de algún modo los principales conceptos, ¿no?, que tienen que ver con, bueno, herramientas para muchos de los actores sociales que han estado hoy en este curso. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en realidad hoy se dio un tema bastante complejo en términos de lo que significa el pensar en las adolescencias hoy y los vínculos que construyen, porque tuvimos que trabajar de manera a modo de taller, digamos, con toda la participación y la construcción que permite el tiempo, en todo lo que tiene que ver con la prevención y la promoción de noviazgos y relaciones afectivas en la adolescencia libres de violencia desde una perspectiva de género. Y en esto, bueno, la amalgama y complejidad del propio tema permitió desglosar digamos, múltiples miradas en términos de lo que es la desigualdad de género, lo que son la intervención de las nuevas tecnologías en los y las adolescentes y los jóvenes hoy, todo lo que significan los contextos sociales con sus distintos determinantes en esto de poder pensar en relaciones vinculares más igualitarias, donde tengan bases sobre el respeto, sobre los buenos tratos, sobre la libertad y sobre todo en la responsabilidad que le implica el respeto por el otro en las relaciones vinculares, ¿no? Esto siempre contextualizado desde los y las adolescentes. Hablamos de estadísticas que son muy contundentes en que realmente las costumbres han cambiado. Hay en algún momento algunos avances que uno creería que hay una evolución, pero por otro lado hay una involución frente a los casos de violencia, frente a, bueno, muchas familias que interrumpidas, ¿no es cierto?, niños que quedan a la deriva, y que eso de alguna manera, bueno, genera este tipo de debate, hacia dónde vamos, es decir, los cambios realmente o las modas hoy nos están afectando mucho más y están casi socavando precisamente la formación de las nuevas generaciones, ¿no? En ese aspecto, bueno, ¿cuáles son vos, según tu óptica o las consultas que han tenido, bueno, cómo se vuelve o cómo se ordena algo, bueno, pensando precisamente en que se siga adaptando a los cambios, pero que haya, bueno, podemos decir algo natural o desde el punto de vista de la sociedad, lo suficientemente estable para permitir que, bueno, que hoy nuestra sociedad pueda, bueno, retomar ciertos cánones o ciertos estándar, aún dentro de cambio, aún dentro de la amplitud, haya un cierto orden, que es un poco lo que uno percibe que se ha perdido, ¿no? Sí, en realidad nos toca asistir a un cambio de contexto muy dinámico, ¿no? Que tiene que ver con vectores globales, con vectores regionales, locales y nacionales. Y eso tiene que ver con, por un lado, con poder... A ver, digamos, hay transiciones, ¿no? Hay transiciones que pueden ser más permanentes o menos permanentes, que pueden ser de más corto o largo plazo. Y eso, por supuesto, que cuando se generan esas transiciones, se genera esta situación de caos que vos haces referencia, y en esto de pensar, bueno, cómo reordenamos un poco el panorama para que no suene todo tan caótico. En realidad, me parece que la posibilidad es poder pensar cuestiones que históricamente han estado dadas como naturales, que tienen que ver con esto de la desigualdad de género, de la ascendencia y de la posibilidad de manifestación en libertad de lo que son los colectivos de diversidad sexual, y que uno no tenga que estar teniendo miedo en términos de que porque te pueden agarrar en la calle y golpearte porque vas de la mano con una pareja del mismo sexo. Y también poder pensar, el poder desnaturalizar este tipo de relaciones que tienen que ver con poder mirarnos como iguales, pero no solamente desde un contexto ideal, sino también desde un contexto real, de prácticas reales también, y obviamente que puntualmente en el tema de hoy tiene este impacto sobre todo pensando en el periodo de la adolescencia, que es un periodo de revoluciones personales, que tiene toda una impronta. También es como un momento que da posibilidad a poder pensar nuevas formas, o no sé si pensar nuevas formas que nos permitan trabajar sobre la disminución de estas condiciones, de estos factores que determinan las relaciones
de violencia, de maltrato, de descalificación, de ninguneo del otro. Y en esta cuestión de buscar esta estabilidad o esta posibilidad, creo que está dada por esto, justamente por poder pensar cómo co-construimos con los chicos y las chicas esto de los vínculos igualitarios, ¿no? Entonces que ellos puedan empezar ya lo ven mucho más que nosotros, creo, desde una mirada de adulto o adultocéntrica, pero bueno, cómo nosotros también con ellos podemos orientar y co-construir con ellos en esto que ellos tienen muchísimo para, y ellas tienen muchísimo para decir, muchísimo para aportar, y sobre todo porque también ellos van a transitar estas etapas, y también poder pensar que no son el futuro, sino que hoy son adolescentes que atraviesan problemáticas específicas y que también están en esto de poder buscar mejor convivencia, más respeto y sobre todo fomentar esto de la cultura de los buenos tratos. Doctora, no va a ser la primera ni la última vez que muchas veces se plantean que las políticas públicas o los lineamientos generales que vienen desde los gobiernos a través de la extensión o la complementación de sus sistemas educativos, muchas veces son cuestionados o en algún momento acomplejan lo que es simple y simplifican lo que es complejo. Y muchas veces hoy se plantea de que se ha prolongado la adolescencia y hoy a veces esa prolongación de la adolescencia o en algún momento muchas temáticas que son las referidas pasan a ser como una especie de cortina de humo de otros problemas más graves que desde lo público también hay una gran responsabilidad, porque hablamos de colegios, hablamos de docentes, hablamos de una convivencia con las familias en una etapa de formación de los alumnos y muchas veces, ya sea tanto las familias como el propio instituto educativo, ¿no es cierto?, es como que esa responsabilidad no se está cumpliendo. Y ahí, en ese tiempo que no se usa para una cosa, los jóvenes lo usan para otra. Entonces hoy hay una mirada reflexiva con amplitud, no solo desde el género, desde el sexo, sino también desde los distintos actores sociales. Porque hoy de repente vemos, como recién se ha hablado de las costumbres de los jóvenes, que por ahí sí manejan la tecnología, pero hay cosas básicas que no están aprendiendo, ni en el colegio ni en la casa. Y muchas horas y este desequilibrio donde por ahí están viendo en sus dispositivos 5, 6, 7 horas por día o de noche y por ahí le dedican 20 minutos al estudio. En esto también hay una amplitud desde las políticas del Estado a reflexionar en esto de que tenemos este problema porque estamos dejando de hacer alguna otra cosa. Hay en este caso, en este péndulo, una mirada o en estos debates donde surge precisamente que hay alguien que está dejando de hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Sí, sin duda es que cuando uno empieza a profundizar sobre la malla social y sobre todos los contextos, nos encontramos con muchísimas espacios de vulnerabilidad donde el Estado llega o llega a medias o llega como puede o no llega, ¿sí? Y esto por supuesto que genera todo un combo o un híbrido o genera condiciones que desfavorecen todas estas articulaciones que deberían de poder existir como vos decís, tanto del espacio escolar, de los espacios institucionales, de los espacios familiares, de los espacios sociales, del contexto de contención. Pero yo creo que estamos ante seguramente las problemáticas son muy variadas y deben buscarse con respuestas y focos específicos porque es tan complejo y tan variado en la gama que por ahí uno quiere hacer todo a la vez y no se puede. No. Por eso hablaba de la paradoja, ¿no? De simplificamos lo complejo y lo complejo sí. Al revés, y es como que no resolvemos nada. Exactamente. ¿No? Pero sí me parece que es interesante, sí creo que ha habido o estamos ante una visión muy clara de lo que tiene que ver con el cambio de paradigma hacia lo que es considerar los niños, las niñas y los adolescentes como sujetos de derecho. Y eso me parece que es un cambio que al Estado en la implementación y la puesta en práctica de las políticas públicas, y sí, le va a llevar un proceso porque tiene que ver con todo un proceso de construcción y de construcción. Y por otro lado, creo que sí, que también habría que generar quizás instancias que acompañen mucho más, porque a veces también los y las docentes a veces se encuentran muy solos en la resolución de casos y ahí sí como que debería de haber quizás mayor acompañamiento.
y en otras situaciones también, en situaciones familiares, en situaciones de vulnerabilidad. Creo que con todas las falencias que hay, creo que el poder pensar en abrir, en co-construir y en dinamizar lo que tiene que ver con esto del péndulo, me parece que tiene que ver con quizás, bueno, el tener que tener un poco más de paciencia para que justamente pueda generarse un cambio concreto y real. Y esto pensando en que también intergeneracionalmente nosotros venimos con un chip, los chicos vienen y las chicas vienen con otras formas de pensar la vida, y en esto tenemos que poder articular juntos. Y en esto creo que sí que el Estado tiene mucho que ver, y ser en aquellos lugares donde el Estado puede hacer la diferencia. Y en el otro, en esto de pensar, bueno, sí, seguramente hay muchas cortinas de humo, y sí. Claro, porque, creo que esto tiene que poder equilibrarse. Porque hoy diríamos, bueno, sí, hay derecho a la educación sexual, perfecto, estamos todos de acuerdo, pero ¿qué pasa si el debate se centra en esto de educación sexual? Sí, no, es como que, bueno, le damos mucha atención y en realidad lo que sería lo principal, que es decir, cómo estamos educando, el sistema es eficiente para una educación general en los jóvenes, y por ahí no lo es, y nos estamos desviando, nos estamos confundiendo nosotros mismos, ¿no? Uno plantea que hoy hay muchas cosas que, por ejemplo, en este caso en los colegios no se está haciendo, y por ahí, bueno, empiezan los debates y uno encuentra que el debate tiene que ver con el feminismo, con el aborto, con problemáticas que son muy serias y son muy importantes, no digo que no lo sean, pero es como que de repente una educación general con más precisión, con más amplitud, con más énfasis, tanto en la educación como en la familia, por ahí no generaría esto donde pareciera que hoy los jóvenes están en un momento y en un lugar donde tienen que pertenecer o tienen dos opciones, o pro o contra, y en algún momento es como que termina siendo muy trivial o muy básico, como si fuera, digamos, como si buscaran una identificación y tomar partido por algo, pero no hay un debate profundo, y esto por eso yo le planteaba desde el inicio, si hoy el hecho de que la adolescencia se haya prolongado no termina también de ser una cortina de humo para muchos efectores públicos que tienen un rol que tendría que estar reasignado, que tendría que estar readaptado, y en vez de tomar esa responsabilidad y decir, bueno, hoy tenemos que hacer esto, lo deriva en temas tangenciales o transversales, que no dejan de ser importantes, pero pareciera que están por encima de lo que sería la formación. Hace algunos días hubo un debate con la prensa, precisamente que tiene que ver con esto de género y no de sexo, y el respeto a distintas variantes que se dan en el mundo, pero se planteaba que las personas eran discriminadas por su género o por su sexo, cuando en realidad, cuando lo analizamos profundamente, muchas personas precisamente son discriminadas por su falta de capacidad, y en muchos aspectos esas luchas de decir, a mí me corresponde, soy mujer, a mí me corresponde mi espacio porque pertenezco a otro género, en realidad tenía más que ver con la capacidad que con la discriminación. En esto me parece importante usted como doctora que plantee realmente que estamos realmente construyendo nuestra propia Torre de Babel en esto de hacia dónde vamos, ¿no? Qué postura tomamos frente a muchos temas sociales. Lo que pasa es que en esto de pensar las capacidades, el género impacta, porque no es posible pensar es como muy ideal el poder pensar en que las personas llegan por sus capacidades porque o por la meritocracia, o por la capacidad. En realidad, cuando uno habla en términos de género, tenemos que poder pensar de que la brecha salarial entre varones y mujeres existe a nivel mundial, la diferencia que existe entre el acceso a la trayectoria laboral entre varones y mujeres está y tiene sus obstáculos, porque no es lo mismo la mujer con sus posibilidades laborales y tiene que atravesar una maternidad y una licencia por lactancia, un varón que muchas veces... Entonces, en esto es importante la mirada de género justamente para poder desentramar aquellas cuestiones que muchas veces suenan como de modé o
o de, bueno, son los discursos sociales que están en boga ahora. En realidad tiene que ver con planteos mucho más profundos a nivel social. Sí, tiene que ver con cambios estructurales que posibiliten justamente la igualdad de condiciones, ¿sí? Tanto de varones como de mujeres, o de aquellas personas que eligen orientaciones sexuales distintas sin que eso sea un obstáculo social, ¿sí? El sexo es lo asignado, es lo biológicamente, es lo único diferente que se establece biológicamente, ¿sí? La diferencia biológica. El género es un constructo que está en permanente cambio y en permanente, porque tiene que ver con la construcción social que se hace con respecto al ser varón, al ser mujer, al ser gay, al ser lesbiana, al ser trans. Digo, tiene que ver con una complejidad que va mucho más allá de pensar en las capacidades. Sí es importante que el Estado pueda articular de esto que se trata de generar en los distintos dispositivos institucionales y sociales mayor vinculación de las familias en términos de lo que significa el desarrollo, de que los coles y las instituciones puedan también poder profundizar sobre determinadas cuestiones vinculadas importantes. El hecho de poder contar con la Ley de Educación Sexual Integral desde el 2006 nos quita el peso de tener que discutir si hay que hablar de sexualidad o no hay que hablar de sexualidad en los colegios, porque evidentemente los chicos están siendo atravesados por esas problemáticas. Entonces, el hecho de poder contar con un marco jurídico que avale que las escuelas se puedan desarrollar de manera comprometida, de manera responsable, no simplemente una charla o dejado, sino que tiene que ver con toda una construcción, también tiende a poder impactar sobre la responsabilidad de la sexualidad en los chicos y las chicas, que además vienen con muchísimas demandas, y sobre todo esto que vos estás diciendo, ¿no? El ícono de estilo de vida como el adolescente también nos va marcando cuestiones que a nivel social tenemos que poder profundizar y poder darle este marco de desarrollo. Doctora, de una forma más integral. Muchísimas gracias por compartirlo. Dale, a vos.